tema de tranquil·litat. El governador civil pensa anul·lar les mesures especials de protecció que li va aplicar. Tot i que l'àrbitre va rebutjar escorta policial, les autoritats li van intervenir al telèfon davant les amenaces de mort que rebia ell i també la seva filla de 5 anys. Tot plegat com a conseqüència de l'arbitratge en el partit en el que el Barça va aconseguir la tercera lliga consecutiva. En fin, este tipo de problemas que han surgido, de amenazas y tal, yo prefiero obviarlo porque ya han pasado y vuelvo a repetir que gracias a Dios han pasado y mira, dejémoslo ahí. Cinquè partit del play-off. La Lliga estava en joc. Pilota en l'aire. Cinquena personal de Fernando Martín. Començava la desfilada de jugadors del Madrid per faltes personals. El germà gran dels Martín no se'n volia anar a la banqueta sense culminar el festival de protestes i gestos despectius als àrbitres. Pocs minuts després, Chacho Vidikov comet la cinquena falta i ho celebra amb un aplaudiment per a Neiro i Monjas. Amb la desqualificació d'Antonio Martín, l'escàndol arriba al seu moment culminant. Era l'adeu del Madrid a la Lliga. Pues yo este vídeo no solamente lo he visto, lo he estudiado. Me he pasado horas, más de 8, en varias fases. Y sigo opinando que si volviera a arbitrar el partido, lo haría exactamente igual. Ojo, tal vez variando algún pequeño matiz, pero exactamente igual que como lo hice. Després d'un desagradable incident en el torneig de Puerto Real, quan Petrovic encara jugava a la Zibona, les relacions entre el jugador i Neiro no van ser gaire cordials. Fins i tot alguns observadors han acusat l'àrbitre basc de passar factura al jugoslau en més d'una oportunitat. Malgrat tot, Juanjo Neiro sempre ha volgut deixar clara la seva imparcialitat, tot i que més d'una vegada ha recriminat els intents de provocació d'Andražan Petrovic. No, en absoluto. El que Dražan Petrovic estuviese o tuviéramos un problema una vez en un partido, él pertenecía a la Cibona. Esto no quita. Yo he tenido problemas con muchos jugadores o muchos jugadores conmigo, pero primero, yo no guardo rencor a nadie. Lo he repetido 1000 veces, bueno, pues 1001. Segundo, no debo, como deportista, acordarme absolutamente de nada anterior. Y es lo que le comentaba antes, de que cada uno de nosotros pitamos como si fuera un nuevo partido. Y de hecho así fue para conmigo y supongo que ellos para exactamente igual que conmigo. Pero le vuelvo a repetir, para mí es un jugador como la copa de un pino, así de grande. Se ha ido, bueno, pues para mí es una pérdida para el baloncesto hispano, porque no vamos a tenerlo aquí jugando y haciendo sus grandes jugadas. Otros vendrán. Ara, Lolo Sainz, el nou general manager del Madrid, rubia la possibilitat de recusar Neiro per tal d'evitar que torni a arbitrar al Palau d'Esports de la Comunitat de Madrid. Bueno, actualmente que yo conozca, no hay recusaciones en el baloncesto español. Si existe algo similar o parecido, Ángel Sancha, como juez único y designador responsable de nuestro estamento, es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora, yo no creo que esté recusado por ningún club, ni yo voy a recusar a ningún club, que sería otra versión. Els últims mesos, Juan José Neiro ha hagut de sentir tota classe de comentaris en el seu contacte diari amb la gent del carrer. A la feina és on han estat més respectuosos. Bueno, mi trabajo precisamente es un trabajo comercial, podríamos llamarlo, comercial técnico, a nivel hospitalario. Gracias a Dios tengo una gran ventaja, que es que las personas con las que trato son de un nivel cultural alto. Gracias a Dios es una cosa parecida al baloncesto. Es decir, el baloncesto es un deporte de clase para gente con clase. Entonces, la gente con la que yo trato, en el 95% de los casos, es gente de carrera universitaria. Entonces, tengo una gran ventaja. Saben reconocer una serie de posibles problemas que hayan surgido en una cancha, que no quiere decir que los tengamos que tener a nivel comercial. Després de la victòria blaugrana en la Lliga, han plogut tota classe d'acusacions sobre l'àrbitre biscaí. Algunes qüestionen els seus colors. Bueno, hasta hace poco me tachaban de madridista. Ahora me tachan de culé. ¿En qué quedamos? Yo simplemente soy eso, bilbaíno. Mis colores rojiblancos, del Atleti de Bilbao. A partir de aquí, simplemente mis colores van a ser siempre el gris. Y el gris es el de árbitro baloncesto. Juan José Neiro sempre ha estat considerat un àrbitre rigorós i inflexible, però després de 25 anys d'arbitratge, amb 12 temporades a la primera divisió, es veu que s'ha tornat una mica més comprensiu. Yo no he sido duro nunca en la cancha. Yo he pretendido ser consecuente conmigo mismo y con el reglamento que me han puesto en mis manos para aplicar.
Que haya habido una evolución es lógico. Es lógico por una razón muy sencilla. Todos evolucionamos en la vida. Y malo de aquel que no evolucione. Y lógicamente hemos de evolucionar a mejor. Entonces, tal vez algún tipo de actitud, algún tipo de personalismo, etcétera, que yo haya podido tener en su momento por falta de experiencia propia de la edad. No quiere decir que ahora sea mayor. Me siento joven y con la misma ilusión de cuando empecé con 13 años, hace ya 25. Pero bueno, esto no quiere decir que yo haya cambiado. Yo voy a ser el mismo, es Juanjo Neiro, el mismo árbitro de baloncesto que llevava arbitrando hace 12, que 13, que 8, que 4 anys. En aquestes imatges podem veure Neiro amb Joe Llorente, el president del sindicat dels jugadors. L'àrbitre biscaí voldria equiparar-se amb els jugadors com un professional més d'aquest esport, però el camí serà llarg i ple de faltes personals. Pero, sin embargo, sigo opinando que es una de las asignaturas pendientes, copiando aquella famosa película. Pues pienso que es una asignatura pendiente del baloncesto español por varias razones. Los árbitros no íbamos a ser mejores por ser profesionales, pero sí íbamos a estar de otra manera en el mundo del baloncesto. Me explico. Esto que tenemos que hacer ahora de cambiar el cassette mental de nuestro trabajo el viernes para salir del trabajo porque empezamos a hablar en baloncesto. Digo el viernes cuando empiezas el viaje, pero y luego coger el cassette del baloncesto. No, estaríamos exclusivamente dedicados al baloncesto como arbitraje, como nuestra profesión. Agradi o no agradi al Real Madrid, Juan José Neiro té el bitllet a punt per una nova travessia arbitral. Veurem si aquesta vegada es tornarà també a mullar.